Aquí estamos con el curso del cristianismo y la cultura. El cristianismo y la cultura. Estamos con la clase número 12. Número 12. Hoy vamos a estar hablando de los géneros bíblicos, o sea, los géneros literarios que tenemos en la Biblia. Al comenzar la clase, quiero que leamos un pasaje o dos pasajes, de veras. En Jueces capítulo 4, vamos a comenzar con el versículo 14. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisera, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sisera descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Roset Goim. Y todo el ejército de Sisera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Bueno, aquí tenemos el relato de una batalla, ¿no? Es una narrativa directa, bueno, como leeríamos en cualquier libro de historia, tal vez con un poco más de espiritualidad, pero aquí vemos que Débora le dice a Barak que vaya a pelear, va a pelear con Sisera y gana. Pero lo interesante es que en el próximo capítulo tenemos el canto de victoria, donde de nuevo describen la batalla. En el capítulo 5, comenzando con el versículo 19, dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tahanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisera. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marea, oh alma mía, con poder. Pero está hablando de la misma batalla. Porque en el capítulo 4 yo no vi nada de estrellas que peleaban contra Sisera, de un río que llevó al ejército de Sisera. No, eso no está ahí. ¿Qué pasa? Son dos relatos de la misma batalla. Pero un relato está en forma narrativa y un relato está en forma poética, ¿no? Que nos hace ver que el género literario afecta lo que estamos leyendo. Porque si estamos leyendo en el capítulo 5, vamos a decir, bueno, entonces Dios envió las estrellas para que bajaran del cielo para pelear contra Sisera. Hubiera sido gran cosa, porque sabemos si una estrella se acerca a la tierra, se quema todo, ¿no? Pero en la poesía, todo es posible. Esto, de veras, es algo parecido a la literatura apocalíptica, ¿no? Donde habla de los astros que combaten y que los seres humanos que están interactuando con seres celestiales. Bueno, es una forma de expresar la verdad, pero sigue siendo verdad. Los dos relatos son verídicos. Los dos relatos nos cuentan lo que pasó. Pero uno es narración y uno es poesía. Y las dos cosas son muy distintas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los géneros bíblicos. Porque es muy importante que entendamos que la Biblia es una biblioteca.
No es un solo libro, es una biblioteca, es un libro compuesto de muchos libros y los libros tienen distintos autores, distintos contextos y distintos géneros. Y aún un libro puede tener varios géneros dentro de sí. Porque hay libros de narración que también tienen poesía, contienen poesía. Los libros apocalípticos también son muy parecidos a la profecía, muy parecidos a la poesía, ¿no? Pero tenemos que comprender la diferencia, porque si no, vamos a agarrar una concordancia, vamos a comenzar a juntar versículos de acá para allá y nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Vamos a hablar de algunos de los géneros bíblicos. Estos no son todos, pero algunos de los géneros literarios que tenemos en la Biblia. Tenemos la narrativa, que para nosotros tal vez resulta lo más común, pero si miramos bien, hay tanta poesía como narrativa en la Biblia, ¿no? Y la poesía se entiende de otra forma. Entonces tenemos narrativa, tenemos poesía, tenemos proverbios, que los proverbios son distintos, ¿no? A veces leemos los proverbios como si fueran leyes, ¿no? La Biblia condena esto porque acá en Proverbios dice, no, pero no se lee así. Pero en Job dice, sí, pero en el libro de Job, al final, Dios dice que los hombres estuvieron equivocados. Entonces vamos a citar a hombres equivocados, como si no dieran leyes. No, no. Tenemos la profecía. La profecía tienen que entenderse y dentro de la profecía tenemos la escritura visionaria. Mucho de lo que es profecía no es visionaria, no son oráculos como tales, ¿no? No son visiones del futuro. Tenemos las parábolas. Podríamos hablar de los evangelios como un género aparte, porque lo son, pero solamente vamos a enfocar las parábolas dentro de los evangelios. Luego tenemos las epístolas, que no son todas iguales tampoco. No hay epístolas personales, hay epístolas generales, hay epístolas que van dirigidas a una sola congregación, hay epístolas que van a todas las congregaciones de una zona. Bueno, pero comparten ciertas características que vamos a hablar. Y luego tenemos la literatura apocalíptica. La apocalíptica, que tiene sus características. Entonces, vayamos viendo algunos aspectos, y no soy, confieso, no soy experto en la literatura, no vendría mal hablar con algún profesor de letras sobre estas cosas, algún profesor de literatura, ¿no? Espero que hayan prestado atención en su clase de lengua, porque ahí van a ver muchas cosas que vamos a ver hoy. Bien, hablemos de la narrativa. La narrativa, o sea, una historia, tiene tres elementos básicos. Está el argumento, está el entorno y están los personajes. O sea, el argumento es lo que pasó. Y va contando fulano fue a tal parte, y hizo tal cosa, y es el argumento. Dentro de una historia, siempre hay algún conflicto. A veces conflicto violento, a veces conflicto de ideas, a veces es un conflicto creado por una situación, pero hay algún conflicto que necesita una resolución, ¿no? Vimos antes el caso de Abraham cuando compraba el sepulcro para su mujer. Bueno, el conflicto era que él necesitaba sepultar a su mujer y no tenía dónde hacerlo. Es un conflicto. Y una historia tiene un conflicto o varios conflictos y su resolución,
¿no? Si nos quedamos sin resolución, la historia es incompleta. Y algunas historias de la Biblia son incompletas, ¿no? Tenemos el entorno, que es el contexto, pero más que nada es la situación, o sea, el momento en la historia, el lugar específico, todo lo que nos da a entender lo que pasa. A veces no tenemos mucho, ¿no? El libro de Job nos da muy poco, ¿no? Poco lo que sabemos sobre el entorno de ese libro. Es un libro de poesía más narrativa, pero hay narrativa al principio, ¿no? Tenemos los personajes, sus características, sus rasgos, a veces rasgos físicos, sus acciones, qué papel juegan dentro de la historia. Todas esas cosas necesitamos entender quiénes son los personajes y qué tienen que ver con el avance de la historia, ¿no? Entonces, cuando estamos leyendo narrativa, vamos viendo esas cosas. Y una narración, una historia, se compone de distintos eventos y distintas escenas, ¿no? Leemos el libro de los Hechos y hay muchos eventos y muchas escenas, para la historia una sola, ¿no? De cómo el Evangelio llegó de Jerusalén a Roma, ¿no? Pero para alcanzar, para lograr todo eso, hay muchos eventos en el camino. Y para realmente captar toda la narrativa necesitamos la historia completa. Es parte de estudiar la narrativa, ¿no? Bien, entonces, yo digo que nosotros en el Occidente somos más cómodos con la narrativa, ¿no? Eso heredamos de los griegos y los romanos, como hablamos antes, pero los hebreos muchas veces estaban más cómodos con la poesía. La poesía en general es más antigua que la prosa, ¿no? O sea, las historias eran contadas oralmente. Entonces, para facilitar la memorización de estas historias, se ponían en forma poética, ¿no? Entonces, es una etapa básica, digamos, de desarrollo de la literatura, ¿no? La poesía, en la gran mayoría de las culturas, la poesía apareció primero y luego apareció la narrativa. La tercera parte de la Biblia es poesía. Así que es mejor que sepamos leerla y comprenderla. Y todos los libros o tienen una sección de poesía o tienen expresiones poéticas, por lo menos, ¿no? Las metáforas, el hipérbole, esas cosas son expresiones poéticas, ¿no? Y todo el libro lo tiene, ¿no? La unidad básica de la poesía es la imagen, las palabras que describen una acción o una cosa, ¿no? Y la poesía, en inglés hablamos de licencia poética, ¿no? Que cuando uno está escribiendo poéticamente, escribe con hipérbole, escribe con estas expresiones como vimos en Jueces 5, donde habla de astros que pelean una batalla, que cuando leemos la narrativa no había astros ahí. Y el río no peleó la batalla, pero en la poesía sí, ¿no? Los poetas piensan en imágenes concretas en vez de ideas abstractas. Entonces van a decir, el Señor es mi pastor, aunque no es literalmente un pastor y no soy oveja, ¿no? Pero toma esta relación que tengo con mi Padre y lo pone en términos concretos, ¿no? Se compone generalmente de emociones y reflexiones y no de eventos. Normalmente los eventos se cuentan en narrativa, generalmente. Aunque podemos pensar
en estos poemas, ¿cómo se dice? Masivos, épicos, ¿no? Como la Odisea de Homero, y poemas así que cuentan una historia. Entonces no es imposible, pero generalmente son más emociones, más reflexiones sobre los eventos y no tanto los eventos en sí. Bien, hablemos de proverbios. Son explicaciones concisas de verdades generales. Explicaciones concisas de verdades generales. Son diseñados para ser fáciles de recordar. Diseñados para ser fáciles de recordar, ¿no? O tienen como la poesía, rima, o tiene una estructura que se presta al entendimiento. Muchas veces en los proverbios se dice algo y se dice lo opuesto, ¿no? Dios bendice a los buenos y maldice a los malos. Bueno, eso nos ayuda a recordar el proverbio, ¿no? Suelen echar mano del hipérbole para comunicar sus ideas. Hablan de todos, siempre, ninguno, jamás. Y expresan tendencias como si fueran verdades absolutas. Y ahí nos equivocamos muchas veces. Porque pensamos que cuando un proverbio dice algo, que está prometiendo algo, ¿no? Cuando dice que si llevamos al niño por su camino cuando es joven, no apartará de él cuando sea grande, esa promesa vemos que a veces no se cumple. Hay padres muy buenos que sus hijos se apartan del camino, pero son tendencias generales expresadas como si fueran verdades absolutas. Eso es importante saber. Dentro de esto, quería comentar también que los libros sapienciales, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, muchas veces están expresando ideas humanas. Nosotros queremos tomarlos como si fueran libros, de nuevo, de ley, código para nosotros. Pero no lo son. Yo ya dije el ejemplo de Job, que cuando llegamos al final de Job, Dios dice, estos hombres han hablado mal y están equivocados. Y Job dice, yo me arrepiento de lo que he dicho. Entonces, nosotros tenemos que leer todo el libro y no sacar versículos sueltos. Cuando en Eclesiastés 10 dice que el dinero es la respuesta para todo, esa no es una verdad absoluta, una verdad eterna. Es una idea humana fielmente recordada, fielmente grabada aquí, fielmente reportada a nosotros, pero es un pensamiento humano, ¿no? Y eso es importante notar la diferencia, ¿no? Porque tenemos los profetas que dicen, ha dicho el Señor, es palabra de Dios. Pero cuando dice, estos son los proverbios de Salomón, hay que tomarlo como tal. Que la idea de proverbios es darnos a entender cómo el pueblo de Dios trataba de lidiar con la vida en ese momento. Pero a veces, como cuando dice que el dinero es la respuesta para todos, nos está mostrando una idea humana y no una idea divina. Cuando estudiamos Eclesiastés, vamos a ver que hay muchos dichos ahí que no dan esperanza. ¿Por qué? Porque relatan un punto de vista humano. Pero hay otros que reflejan el punto de vista celestial. Hay que saber la diferencia. Bien, tenemos las profecías. Aquí sí,
los profetas decían, nosotros hablamos de parte de Dios. Decían, el Señor lo ha dicho. Y esto es de Dios. Pero las profecías hay que tener en cuenta que usan la poesía, ¿no? Que usen el lenguaje figurativo, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que ser muy literales con lo que dicen. Comunica un mensaje de Dios para su pueblo o un pueblo vecino, ¿no? Estos mensajes van específicamente a ellos. Nosotros aprendemos de lo que dicen y a veces esas profecías tenían doble cumplimiento, tuvieron un sentido original y otro sentido donde se aplicaba a Jesucristo, ¿no? Por eso Isaías puede hablar de un niño que va a nacer en los días de Ezequías, y luego Mateo lo usa para hablar del nacimiento de Cristo, ¿no? Porque tiene doble cumplimiento. Los profetas empiezan con su propia situación y están enfocando la gente de su momento. Si uno lee los profetas, hablan mucho más del presente de lo que hablan del futuro. Uno piensa en profecía como alguien que está prediciendo algo, pero no siempre así. En la Biblia, más que nada, los profetas eran voceros de Dios, comunicando un mensaje de Dios para su momento. Y los libros proféticos suelen ser colecciones de fragmentos, son más compilaciones que obras individuales, ¿no? Entonces a veces es difícil seguir el hilo porque son oráculos que se han juntado, ¿no? Son profecías que se dieron en distintos momentos que han sido compiladas. Bien, después tenemos la escritura visionaria. Dentro de los profetas, generalmente, vemos estas revelaciones, estas visiones, que revelan verdades espirituales por presentar cosas que no son literales, que no ocurren en la vida real, pero expresan verdades espirituales. Y estos oráculos, estas visiones, transforman la realidad. Presenta el futuro como el presente transformado. Entonces el país que está gobernando ahora se presenta como un país en ruinas. Y el país que vive en exilio se muestra como ya de regreso en su casa, ¿no? Puede hablar de Mesías como una realidad presente, porque transforma la realidad. Y se presenta un mundo de imaginación, ¿no? A veces hay bestias, a veces hay objetos que hablan y un raíz que construye una ciudad, esa cosa, ¿no? Porque transforma la realidad. Y las fuerzas naturales y elementos cósmicos son personajes en la historia, como vimos en Jueces 5 de nuevo, ¿no? Que las estrellas pelearon contra Císara según Jueces 5, ¿no? Es como una visión, esta ya es poesía, no es la visión del futuro, pero es el mismo proceso, ¿no? Usa mucho de los mismos términos, ¿no? Y son visiones cortas, contadas una tras otra. Eso solemos tener en los profetas, que tienen una visión y otra visión que no necesariamente va conectada con la primera, ¿no? Así la escritura visionaria. En el Nuevo Testamento, otro género que vemos son las parábolas. Una parábola es una comparación. Literalmente, la palabra viene en el concepto de poner algo al lado del otro. Entonces, puede ser un contraste o puede mostrar cómo algo es similar. Por ejemplo, la historia del juez y la viuda.
Y como la viuda le cansa al juez, después Jesús dice, pero tu Padre Celestial no es así. No hay que cansarlo a Él para que nos dé. Sí tenemos que ser constantes, pero Dios no es injusto como ese juez, ¿no? Bien, no son alegorías, escuchen bien esto, no son alegorías. En la alegoría, cada parte, cada objeto, cada personaje tiene un significado. Las parábolas no son así. Yo me acuerdo, una vez íbamos a presentar la parábola del buen samaritano en una obra dramática. Y cuando hablamos de representar a Levita, querían poner un estudiante de leyes, de derecho. Y yo sé, pero ¿eso qué tiene que ver? Que no, que los levitas eran los que estudiaban la ley, entonces esto representa lo que estudia la ley. Digo, no, representa una persona buena que no ayudó al samaritano. No tenía un significado simbólico ese aspecto. Es solamente que dos personas que tendrían que haber ayudado pasaron y no ayudaron, ¿no? Entonces, más que buscar el significado de cada punto, hay que buscar el mensaje central. ¿Cuál es el punto? ¿Qué quiere comunicar Jesucristo con la parábola que cuenta? Y estas preguntas nos ayudan. Primeramente, justamente esa, ¿qué quería Jesús comunicar a su oyente? Eso tenemos que tener bien claro, ¿no? Cuando empieza la historia del fariseo y el publicano, Lucas nos dice, Jesús contó esto para los que confiaban en su propia justicia. Bueno, ahí se nos dice. Cuando estamos leyendo el hijo pródigo, podemos mirar al principio de Lucas 15 y ver qué estaba pasando entre los fariseos y Jesucristo y por qué contó esto, qué quería comunicar a ellos, por qué la historia no termina con el regreso del hijo pródigo, sino con lo que pasó con su hermano mayor. Porque ese es el punto, ¿no? El hermano mayor tendría que ser la parábola del hermano mayor, porque esa es la historia que Jesús quiere contar. Bien, tenemos que ver qué respuesta esperaba de ellos, qué acción, qué cambio, qué quería lograr con esta parábola. Y al final, ¿cuál es el punto? Es como un chiste. Cuando alguien va contando un chiste, no nos conviene ir analizando cada punto para ver un significado aparte. Hay que esperar al final y ver por qué tiene gracia, ¿no? Y claro, hay personas que cuando van contando un chiste hacen que cada parte tenga su gracia, pero el impacto del chiste viene al final, ¿no? Muchas veces Jesucristo con la parábola sorprende al final y da un final inesperado y de ahí viene el mensaje. Bien, sigamos. Otro género. Estamos viendo los distintos géneros para comprender por qué son diferentes entre sí. Bien, las epístolas son el género más usado en el Nuevo Testamento en cuanto a cantidad de libros. No cantidad de versículos, pero cantidad de libros. Tenemos más epístolas que otra cosa. Son una combinación de correspondencia personal y discurso público. Media carta, medio sermón, podríamos decirlo así, ¿no? Son ocasionales, y esto es muy importante, pueden subrayar esto. Son ocasionales, o sea, se escribieron por un momento, por una situación específica, ¿no? Son pocas las veces que Pablo se sentó a decir, a ver, yo quiero escribir una carta, voy a escribir a Timoteo. No, tenía algún motivo por escribirle a Timoteo, ¿no? Responden a preguntas presentadas por sus lectores o se dirigen a situaciones conocidas por el autor o a veces una combinación entre esas dos cosas. Pero las epístolas tienen su razón de existir. Entonces, es muy importante descubrir
¿Cuál es esa ocasión? ¿Por qué se escribió? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está ocurriendo? Porque tenemos que comprender la situación. Hablamos la vez pasada de 1 Corintios 16. Si no comprendemos de cuál ofrenda está hablando Pablo, cuando él dice la ofrenda para los santos, vamos a salir enseñando que la ofrenda en la iglesia es solamente para los santos. Y no era así. Él estaba dirigiéndose a una situación puntual. Eso es la clave de comprender las epístolas. Y por último, hablemos de la literatura apocalíptica. Esto tal vez nos cuesta más comprenderlo, porque en aquel momento había muchos libros apocalípticos que recibieron su nombre por el Apocalipsis nuestro, ¿no? Que quiere decir revelación. Apocalipsis es una revelación. Entonces, esta literatura revelaba ciertas cosas en un género específico que se conocía en ese momento. Había muchos apocalipsis en ese momento, ¿no? Muchos libros apocalípticos, es más fácil, ¿no? Era muy común. El apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Enoch, el apocalipsis de Moisés, ¿no? Primero de Enoch, segundo de Enoch, ¿no? Pero tienen sus cosas en común. En primer lugar, se escribieron en momentos difíciles, muchas veces en momentos de persecución, como el Apocalipsis nuestro. Presentan los problemas del mundo actual, desde el mundo físico, del mundo nuestro, en términos espirituales. Dan un aspecto cósmico a lo que está ocurriendo en nuestro mundo ahora, ¿no? Entonces, eso es el Apocalipsis, el libro apocalíptico. Algunas características: utilizan los números. Los números generalmente son símbolos más que cantidades, ¿no? Entonces, vemos que el 7 es la perfección, que el 12 representa el pueblo de Dios, que el 3 representa algo divino, que el 4 representa algo humano. O sea, podemos ver muchas cosas en los números, y ellos estudiaban todo esto y conocían todo esto. Los animales juegan un papel muy importante, ¿no? Y los colores. Se describen mucho los colores, lo que está pasando, y esos colores nos dan a entender ciertas cosas. Hay elementos comunes. Cuando habla de un mar, ellos sabían que eso era la fuente del mar, ¿no? Que de ahí venía lo malo y lo maligno. Por eso hay un mar como de cristal que desaparece, ¿no? Que ya no está al final del libro de Apocalipsis. Por eso, voy a comentarles que no me gustan los cantos que hablan que vamos a estar al lado del mar cristal. Yo espero que no, porque del mar de cristal salen monstruos, ¿no? Pero en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén, no va a haber mar. El mar no existe más. Yo no quiero vivir con el mar de cristal, ¿no? Porque eso es la fuente de todo malo, ¿no? Si estoy ahí, no estoy con Dios, ¿no? Entonces, aclaremos eso. Bien, pues vamos. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo pueden hablar de cosas como dragones y estas cosas si no existen? Que dan a entender ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué sabemos de los vampiros? Los vampiros. Bueno, ellos solamente salen de noche, duermen en ataúdes. Para matarlo hay que poner una estaca en su corazón, chupan sangre, esto y otro. Y yo digo, pero ¿los vampiros existen? Me dice, no, no existen. Entonces digo, ¿cómo saben tanto de los vampiros? ¿No? Los hombres lobos.
chupacabra. ¿Cómo sabemos de estas cosas? Porque es un lenguaje conocido en nuestra cultura. Ellos sabían de los dragones, las características de los dragones, aunque nunca habían visto un dragón y no creían en los dragones de verdad. Pero sí podían usarlo como un símbolo. Bien, la literatura apocalíptica es dramática. Tiene un escenario cósmico, ¿no? Y siempre son ángeles que pelean con la fuerza del mal y todas estas cosas que pasan. Es para sacarnos de este mundo y ver que este mundo necesita una solución que viene de fuera de este mundo. Que no viene del mundo en sí, sino que viene de afuera. Por eso tiene un enfoque mesiánico, ¿no? Un enfoque mesiánico, debe decir, ¿no? Porque está esperando la solución de Dios. Que Dios intervenga en la historia, que se acabe con la historia y que solucione todo. Por eso, aunque no todos los libros apocalípticos están hablando del fin del mundo, presentan todo en términos del fin del mundo, porque hace falta una intervención divina para arreglar esta situación. Roma no va a desaparecerse por sí sola, solamente si Dios interviene. Es el mensaje de Apocalipsis, ¿no? Bien, entonces tenemos todos estos géneros en nuestra Biblia que tenemos que ir viendo, ir comprendiendo, ver que no toda la Biblia es lo mismo, ¿no? Hay código legal, eso no hemos hablado, hay genealogías, hay distintas cosas. En la clase que viene vamos a hablar de la importancia relativa de cada parte. Pero lo que yo quiero destacar hoy es que no podemos leer cada parte de la Biblia de la misma manera. La poesía no se lee como la narrativa. El proverbio no se lee como el Apocalipsis, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar a cada género según su género, ¿no? Bien, una cosa más que quería hablar es la idea de, bueno, si nosotros tenemos narrativa, ¿cómo vamos a aprender de ella? Porque nosotros sabemos, bueno, si tenemos leyes es muy fácil, si tenemos mandamientos es muy fácil, pero si tenemos un relato, y si no sabemos si es un ejemplo aprobado o no, entre comillas, ¿no? ¿Cómo vamos a saber? El autor, N.T. Wright, tal vez conozcan el nombre, es un teólogo muy popular en estos días, ha puesto un ejemplo, una comparación, una parábola, que a mí me ayuda. Él dice, imagínense que encuentren una obra perdida de William Shakespeare, una obra de teatro que nunca se ha presentado. ¡Qué maravilla, qué bueno! Pero cuando van a leer la obra, falta un acto. No está el último acto. No se puede presentar. ¿O sí? Bueno, si un grupo de actores decide que quiere presentar esa obra, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, van a estudiar lo que ya tienen, van a ver cómo hablan los personajes, cómo viene desarrollándose la historia y pueden de ahí hacer una obra, un acto para cumplir la obra, para completar la obra, para que vaya de acuerdo con lo que ya está. Y Wright dice que nuestra tarea como cristianos es mirar esta obra incompleta
Me dice, la Biblia es incompleta, no. Pero la obra de Dios sí, que todavía no se ha llegado a su cumplimiento total. Y lo que falta es que nosotros vivamos nuestra parte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a estudiar lo que hacían ellos, cómo hablaban ellos, cómo vivían ellos, y vamos a tratar de vivir de acuerdo con eso. Donde yo lo cambio un poco, yo digo que nosotros tenemos el final. Sabemos cómo termina esta historia. Entonces nosotros sabemos a dónde vamos y cómo vamos a hacer algún día. Entonces nosotros tenemos que construir un puente con nuestras vidas que va desde los tiempos bíblicos hasta el tiempo que estemos en el nuevo reino de Dios. En la tierra renovada, en el cielo renovado. Entonces, nosotros, más que leer todo como si fuera código de leyes, nosotros queremos leerlo para comprender, por leer la poesía y los proverbios y las profecías y la narrativa de nuestro pueblo, comprender por toda esta literatura cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. La vez que viene, la clase que viene, vamos a hablar de la idea de buscar lo más importante, buscar los temas más importantes, cómo buscar lo esencial de la Biblia. Pero por ahora yo quiero dejarle con esa idea que nosotros cuando vamos estudiando la Biblia, cuando vamos estudiando lo que tiene para nosotros, que nosotros tenemos que pensar que esta es nuestra historia, que nosotros vamos a formar parte de esta historia, que vamos a formar parte del pueblo de Dios que se ve acá, y nosotros tenemos que aprender a vivir como vivían ellos, a hablar como hablaban ellos, no vestirnos como se vestían, ¿no? Vamos a usar ropa moderna, pero nosotros vamos a vivir de acuerdo con lo que vemos en la Biblia. Bien, respetemos los géneros y andaremos mucho mejor. Después de la clase que viene vamos a tener otro parcial. Ya estamos llegando a eso, que va a tocar este tema de cómo interpretamos la Biblia. Así que vayan viendo los pasajes, ya les voy a dar una hoja de repaso y voy a presentar los temas que van a estar en el examen. Entonces vayan estudiando, vayan pensando en el proyecto final, vamos a hablar más de eso en la clase que viene. Y bueno, viven de acuerdo con lo que ven en la Biblia. Será hasta la próxima.